Te tengo un chisme. Cuéntamelo, comadre, por favor. Hicimos una encuesta con la audiencia de prospección pasiva o inbound y descubrí una cosa muy escandalosa. ¿Quieres adivinar? No ¿O quiero quieres que te la adivinar, dé? quiero que me lo Listo. cuentes. Ok, entonces 66% de la gente que contestó la encuesta no tiene un sistema de prospección pasiva o inbound o hace esfuerzos aislados. O sea, hace, no sé, de repente le mete un poquito de dinero a Facebook y luego de repente manda un mail y así, como que cositas aisladas. Y creo que probablemente esto sea una expresión de que probablemente la mayoría de nuestra audiencia no tiene un sistema de prospección pasiva. Entonces, antes de empezar este episodio, Dan, platícanos qué es la prospección pasiva o inbound. Bueno, grave situación que la gente no tenga una estrategia de prospección pasiva o inbound. Y ahorita ustedes van a ver que nosotros tenemos una estrategia muy fuerte y nos ha ido muy bien en eso. Pero esencialmente la estrategia pasiva o la prospección pasiva o inbound es no cuando tú te acercas al cliente, sino cuando haces cosas para que el cliente llegue a ti. Es decir, la prospección activa, lo contrario, es yo me acerco al cliente, yo hago una llamada, yo envío un correo electrónico, yo voy a un evento de networking y lanzo mi pitch comercial. Eso es prospección activa. Tú vas por el lead. Exactamente. Mientras que la prospección activa es haces cosas. Pasiva. Perdón, prospección pasiva. Haces cosas para que el lead venga a ti. Como puede ser este podcast, por ejemplo. Pues hacemos nosotros mucho contenido y la gente luego nos busca para preguntarnos por nuestros cursos. O como puede ser nuestro canal de YouTube. De nuevo, lanzamos contenido gratuito, pero después la gente pregunta por nuestros cursos. O, por ejemplo, patrocinar algún evento. Todo eso es prospección pasiva, donde el control del acercamiento lo tiene el cliente y no tú. Eso es prospección pasiva, donde tú recibes a los leads. Claro. Y de hecho, si te quedan más dudas o no tienes idea de cómo puedes hacer esto, en este episodio hice una guía de 150 diferentes formas para hacer prospección pasiva. ¿150? 150. Vato, Ni eso en es el curso de Yo quiero fundamentos eso, de o sea, Sandler no está. No está esta lista tan o sea, grande. en el curso de fundamentos yo enseño como 7. Exacto, o sea, O sea, hay me 150. Me faltan raza. 143. Exacto. Entonces, nada, ya saben, www.sandlerdanmacias.com/regalos. Ahí la van a encontrar. Me encanta. Esta lista increíble y espectacular que me armé. Pero además de esto, que encontré que el 66% no lo tiene, el resto que sí lo tiene, fíjate este gran dato, el 64% de esas personas que sí tienen, dicen que el 4 al 30% de sus ventas vienen de inbound. Ok. Lo cual, digo, yo no sé tú, pero a mí me parece poquito. O sea, creo que si del 100% de tus ventas, vamos a agarrar el lado optimista, que a ti el 30% te llega de inbound, el 70% te sale por prospección activa. Y tú y yo sabemos que la prospección activa es yo ir a buscar el lead. Raza, estoy segura que están agotados. O sea, y lo sé porque es uno de los insights que tenemos de la gente que nos escucha, de la gente que nos sigue, de la gente que estudia nuestros cursos. Es gente que está agotada y que no tiene tiempo. Entonces, creo que aquí es una gran oportunidad de este tema en particular para volvernos más productivos y más... y aumentar, digamos, ese porcentaje. ¿Cuál dirías tú que es el sweet spot de prospección pasiva versus prospección activa? O sea, ¿qué porcentajes debería de ser cada uno más o menos? No, yo no creo que haya un sweet spot. Depende de tu estrategia y depende de cuánta gente tienes. Y probable tu negocio también un poco, ¿no? Sí, total. Depende de cuánta gente tienes vendiendo. Pero creo que eso que estás diciendo es muy importante. O sea, si tú o tu equipo de ventas están agotados en cuanto a que están prospectando demasiado y de todas maneras no están llegando a la meta de ventas,
pues sí, definitivamente la prospección pasiva te puede ayudar bastante, porque la prospección pasiva tiene algunas ventajas que ahorita nos vas a contar, pero pues una de ellas es que si lo haces bien, la gente se filtra sola. Claro. Entonces pueden llegar leads muy calientes. Y me parece súper importante eso que dices tú, que se filtra sola, porque creo que ese es uno de los dolores que más mencionaron en la encuesta la gente que sí tiene un sistema de prospección pasiva y que además está teniendo ventas de 30, que en promedio era 30 al 4%, pierden mucho tiempo como limpiando esas listas y tienen que pasar por conversaciones y procesos larguísimos con gente que no le interesa comprarlos. Dicen que también hay mucho trabajo manual y muy poca automatización. Entonces obviamente no especificamos en la encuesta a qué tipo de trabajo manual se refieren, pero yo me puedo imaginar que hay vendedores descargando como un Drive y yendo como uno por uno y, ¿sabes? O sea, no integrado a un CRM, porque precisamente también esa fue una cosa que salió. Como no saber cómo usar el CRM, no saber cómo sacarle provecho. Y a mí el CRM me parece una pieza clave de la prospección pasiva, Claro. De esta automatización. Y el otro deseo, también otra preocupación, era que, pues claramente están insatisfechos con ese porcentaje porque se les hace muy bajito, ¿no? Había una persona que contestó que el 100% de sus ventas venían de prospección pasiva, y al rato vamos a hablar al respecto, como qué pensamos de que el 100% venga de eso. Pero también nos dijeron los que no tienen un sistema de prospección pasiva, o sea, esos eran los que sí tienen, o sea, que teniéndolo tampoco es que las cosas se vean muy positivas. Pero los que no lo tienen, o sea, ese 66% que no tiene sistema de prospección pasiva, dice que la razón principal por la que no lo tiene es falta de conocimiento. Claro. O sea, que no saben cómo hacerlo, no saben cómo implementarlo, no conocen incluso probablemente las ventajas o cómo les ahorraría tiempo, porque yo creo que esa es una palabra importante en la prospección pasiva. La segunda razón era falta de tiempo, recursos económicos o de personal. La tercera razón era falta de estrategia, medición y consistencia. O sea, que a lo mejor hicieron algún esfuerzo aislado, pero no es que esté atado a una estrategia, no es que haya un objetivo claro, no es que, a ver, ¿cuántos leads queremos que salgan de esta estrategia, no? Entonces, como que ese foco. Y la cuarta razón la quise poner porque aquí nos escuchan muchos gerentes comerciales, muchos dueños, y dice que también decisiones de arriba. O sea, como hay alguien arriba que no entiende la importancia de la prospección pasiva y que obviamente pues bloquea porque nada más ve como, hey, hay que gastar dinero, olvídalo. Claro. No va a pasar. Claro. ¿No? Entonces, sí, es la me gente parece que dice importante como mencionarlo. esas vainas de TikTok y eso del Facebook a mí no me gusta. Eso es lo que hace mi sobrina y... Claro. Y pues, digamos, se entiende la reacción porque yo ya estoy en esa edad en donde... Entonces, canalizas por TikTok. Donde tengo eso como reacción natural. Pero pues es muy importante que esa reacción primitiva, gutural que nos sale, no sea algo que efectivamente se convierta en una decisión racional de tu negocio. Claro. O sea, está bien si no te gusta TikTok y está bien que le tengas miedo a lo que utiliza tu sobrino, pero el no entenderlo no significa que no debes de dedicar recursos a tu empresa para empezar a entenderlo e implementarlo. No lo tienes que hacer tú, el dueño. Precisamente por eso tienes que tener un equipo, pero sería muy torpe de tu parte que porque no lo entiendes, no lo empieces a implementar. Sí, y yo creo que al final la innovación ha acabado con muchas empresas muy grandes que no pensábamos que se iban a acabar jamás. Claro. Pregúntenle a Kodak. Exacto. y la neta es que creo yo que esa es la trampa de caer en esa soberbia intelectual y decir, ay, no lo necesito porque ahorita mis leads vienen, tengo súper buena reputación o viene el voz a voz o lo que sea. Y que sí, chido, pero también podrías estar haciendo menos esfuerzo, ¿no? Y otro punto importante que me pareció es que para poder animarse la gente que no lo hace, necesitan estas cosas que es como que yo creo que esto es importante para este episodio o considerarlo en los siguientes episodios, es conocer más del tema, que es básicamente lo que vamos a hacer en este episodio, sacarle más jugo al CRM y a plataformas tecnológicas para la automatización de todo este proceso y pues obviamente necesitan más tiempo, más dinero y más apoyo de sus jefes, de la gente que toma estas decisiones, ¿no? Entonces, yo aquí veo dos grandes misiones para este episodio.
para los que no están haciendo, darles razones para empezar a hacerlo ya y que se quiten las excusas, ¿no? Como qué cosas podrías estar haciendo de prospección pasiva ahorita, ¿no? Y qué cositas son importantes para que esos leads valgan la pena. Y los que sí lo están haciendo puedan mejorar la calidad del lead y aumentar el porcentaje de las ventas que viene de prospección pasiva. Porque yo creo que una de las cosas más lindas de todo esto es la libertad que te da y la paz que te da. Y vamos a hablar de cómo nosotros hemos disfrutado, digamos, los frutos, ¿no? de la prospección pasiva. Pero antes, Dan, quiero que nos platiques, para aquellos que son más nuevos, ya nos dijiste qué es la pasiva y qué es la activa, pero ¿por qué es tan importante la pasiva? Pues yo creo que la prospección pasiva te facilita demasiado el cerrar negocios. Cuando hablamos de prospección activa, una de las cosas que decimos es, la ruta de prospección activa más fácil es la de los referidos. ¿Por qué crees que referidos es más fácil de cerrar? Pues porque viene recomendado de alguien, o sea, ¿correcto? Que hay la confianza. A mí, por ejemplo, tú me dices, oye, ve a tal restaurante, pues te voy a hacer caso porque eres mi esposo, confío en ti, ya tengo tu confianza. Entonces, pues ya hay una parte muy importante de la venta que es el entendimiento y confianza, eso ya, esa etapa ya está ganada, ¿no? Tal cual, yo creo que ya dijiste las dos cosas clave, ¿no? Viene recomendado de alguien y es alguien en quien confío. Y hay como prueba social un poquito, ¿no? O sea, está Sí. el testimonio del otro, entonces si a tu amigo le funciona, pues a mí me tiene que funcionar, ¿no? Esos mismos elementos es exactamente lo mismo que ocurre con una buena prospección pasiva. O sea, la prospección pasiva es como si alguien que tú no conoces te recomienda ese producto o ese servicio. Ayer, equipo, Teresa y yo estábamos haciendo compras de señores y fuimos a comprar una aspiradora a Home Center. Y no compramos la aspiradora en Home Center. No la compramos. Salimos sin nada. Porque llegamos ahí y por un lado Pablo estaba corriendo y quería destruir todas las cajas que había. Literal, sacando todas las cajas. Pero por otro lado Teresa me dice, ¿cuál quieres? Y yo, vato, o sea, yo no sé, literal lo que le dije es, necesito leer reviews. Y Teresa en ese momento se puso a leer reviews y los reviews que encontramos eran de una aspiradora que no estaba en ese momento ahí. Entonces, la prospección pasiva es crear ese tipo de contenido en el internet, contenido gratuito, reviews, donde la gente genera confianza para que tú digas, oye, quiero ir por esa marca, quiero ir por ese producto. Entonces, cuando alguien llega procedente de la prospección pasiva, claro, te dicen, oye, yo ya soy fan. Yo ya conozco lo que haces. Me encanta lo que haces. ¿Cómo le hago para comprarte? claro. Mientras que en la prospección activa, donde tú haces una llamada en frío, donde tú haces un mail en frío, es, hey, te voy a hacer un buen speech comercial, ¿tienes estos retos, sí o no? Ah, sí tengo esos retos, ven y hablemos. Pero no hay la confianza. Claro. Ni es fan, ni tiene ya ganas de comprarte. Entonces, por eso creo que es importante hacer las dos, pero la prospección pasiva tiene esa la gran ventaja, es como si te estuviera refiriendo un amigo. Totalmente. Y yo creo que hay una parte muy importante de la prospección pasiva y es que a veces no entendemos, porque pues realmente en muchas empresas, si tienen departamento de marketing, pues la prospección pasiva es gran parte la chamba de marketing, o sea, de hacer todas estas actividades o acciones para que traigan más prospectos, por lo tanto más ventas, ¿no? Y que sea como un sistema escalable. Pero creo que en muchas empresas el hecho de que ni marketing ni ventas funcionan como aliados, no hay esa comunicación, no hay ese accountability, no hay una comunicación de objetivos claros de a qué le estamos tirando, lo que sea, obviamente se crea como un conflicto. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Todo lo que hace marketing es un gasto. Los de marketing solo cuestan dinero, no hacen nada, no hay leads. Entonces yo aquí, si estás en marketing, te quiero invitar a que en este episodio te pongas en los zapatos de ventas un poco y que entendamos como cada idea grandiosa que tienes tiene que mover la caja registradora. Tiene que derivar o más leads calificados o más ventas. That's it.
No importa que sea súper chévere, que sea súper cool, que traigas al artista, que traigas a no sé qué, porque creo que a veces se cae en esto, en estas activaciones que no producen fruto. Y en realidad la chamba de marketing tiene que ser apoyar y escalar el trabajo que hace ventas para hacerles más fácil esa chamba. Lo que decías, acelerar esa confianza y ese entendimiento, ¿no? Total. Y ahí yo creo que la gente dice, es que es muy difícil de medir. Pues sí, lo que pasa es que si estás intentando medir cuántas ventas exactas cayeron de esa activación, puede que sea difícil de medir. Uh-huh. Pero es más fácil de medir, por ejemplo, cuántos correos electrónicos captaste. O es más fácil de medir, por ejemplo, cuánta gente estuvo dispuesta a tener una conversación contigo después de esa activación. O sea, yo creo que hay que quitarnos el paradigma de que es difícil de medir y pensar qué cosas sí podemos implementar para medir. Y después, y ahí volvemos a utilizar el CRM que tú mencionas, traquear a esa persona en el tiempo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sabemos que mucha gente nos compra después de 3 o 4 años de conocernos, pero porque en Kajabi nosotros nos damos cuenta que esa persona descargó un recurso hace 4 años y estuvo en un webinar hace 3 años. O sea, tenemos el historial de ese personaje. Entonces, eso de que es difícil de medir, si tienes la tecnología correcta, no es cierto. Y yo hasta me iría un poquito más allá. Si no lo puedes medir, no lo hagas. Porque hay tantas formas de medir hoy en día que es ridículo que estés utilizando metodologías que no se pueden medir. Me encanta. O sea, yo personalmente siempre trato de que, o sea, si lo vamos a hacer, tenemos que encontrar una manera de medir absolutamente cuánta gente vino, cuántas ventas y obviamente, pues, de dónde fueron cayendo las ventas de eso, ¿no? Brutal. ¿Qué le dirías a alguien que depende del 100% de la prospección pasiva? O sea, al otro lado, alguien que dice, sí, me gusta la prospección pasiva, yo siento que es muy arriesgado. O sea, así como hacer pura prospección activa es muy cansado, hacer pura prospección pasiva también puede ser señal de que estás en una zona de confort. Nosotros mismos lo hemos declarado. Yo les conté que en mayo volvimos a empezar a prospectar activamente. Si estás haciendo pura prospección pasiva y estás llegando a tu meta de ventas, seguramente tienes los recursos para hacer prospección activa que te va a traer también negocios muy interesantes. Y yo creo que la gente a veces subestima un poco la prospección activa en el sentido que yo lo que he visto es la prospección activa tiene la posibilidad de generar un impacto inmediato. O sea, si tú hoy te pones a prospección activa con entrenamiento, obviamente, del guión, con el guión correcto, las palabras correctas y la información adecuada, la siguiente semana puedes tener citas con prospectos muy bien calificados y a final de mes le puedes dar la vuelta a tus ventas, que fue tu caso, tu historia particular de cómo llegaste a Sandler. La prospección pasiva es de mucha siembra. O sea, es del tiempo, de muchas prueba y error. Es de que, claro, tiene la capacidad de ser escalada mucho más rápido y mucho más fácil una vez encuentres el clavo, le des al clavo, pero inicialmente pues toma tiempo. Sí. Entonces creo que eso puede también ayudar a entender que generar ese balance dependiendo de la situación en la que tú estés. Oye, ¿te urgen ventas? Pues sal. Claro. A buscar al cliente, ¿no? Sí, o sea, poniendo en perspectiva y poniendo números específicos, yo llegué a Colombia el 5 de noviembre, llegué el 3 de noviembre, pero era sábado. El 5 de noviembre empecé a prospectar en Colombia. A las 3 semanas yo ya había cerrado mi primera venta. Pura prospección activa, ¿no? Llamadas, ir a eventos de networking, LinkedIn, correos electrónicos. Pura prospección activa. A las 3 semanas cerré mi primer negocio y de ahí arrancó el negocio y gracias a Dios nos fue muy bien. Cuando empecé a hacer prospección pasiva, yo lo empecé a hacer con videos de YouTube. Yo mismo me grababa en mi celular, yo los editaba, yo los subía, todo el show. Me tardé 6 meses en que la gente me empezara a decir, hey, están buenos tus videos de YouTube, síguelos subiendo. Y eso no es una venta. Eso es solo como, hey, están buenos, síguelo haciendo, sígueme dando contenido gratis, güey, ¿no? 3 semanas de obtener una venta inmediatamente, prospección activa, en un territorio nuevo, gente completamente desconocida. Claro. Mientras que la prospección pasiva se tardó 6 meses en empezar a hacer algo de ruidito.
¿Cuánto podríamos decir que se tardó en llegar la primera venta gracias a la prospección pasiva? Uy, no lo sé, probablemente un año. Claro. O sea, Yo creo que también nosotros empezamos como de forma muy orgánica también. Creo que si encuentras el mensaje adecuado y lo escalas metiéndole dinero en campañas y demás, bien asesorado, creo que ese tiempo se puede acortar. de acuerdo. Pero digamos que en general se tarda un poquito más porque tiene ese prueba y error. Ahora, importante aclarar que hay ciertas estrategias o ciertas acciones de prospección que pueden aplicar para los dos dependiendo de cómo las hagas. Por ejemplo, ahorita hablabas de LinkedIn, de cuando yo estoy en LinkedIn y estoy mandando como invitaciones y buscando a la gente, eso es prospección activa. Totalmente. Pero si por mi contenido hay gente que me busca sola o por mi contenido yo tengo un recurso descargable y entonces ahí empieza a entrar, la gente se empieza a inscribir y me deja su correo, me deja su teléfono y eso se estaba haciendo en mi CRM, eso es pasivo. Entonces, digamos que yo no soy tan partidaria de encasillar las cosas, creo que las estrategias pueden tener como dependiendo cómo lo hagas, ¿no? Entonces, yo pienso que si haces una activa, pues si lo pudieras convertir en pasiva, pues puede ser todavía más poderoso un mismo esfuerzo, ¿no? La mayoría de los dueños piensan que invertir en prospección pasiva no vale la pena. Y lo voy a decir brutalmente. Lo dicen porque hay demasiado charlatán. De acuerdo contigo. O sea, total. hay mucha gente que dice que tiene una agencia de marketing que te va a traer leads calificados y que traer 1000 visitas y que no valen queso, güey. Totalmente de acuerdo. Nosotros empezamos en 2018. Yo ahí tengo sentimientos encontrados porque de ahí salió un gran amigo que después se volvió cliente, pero era una empresa que hacía las cosas mal. Les pagábamos como $1,500 al mes para que nos trajeran leads. ¿Trajeran? Y gracias, trajeran. Y sí nos llegaba mucha gente a los webinars, o bueno, en ese momento eran charlas en vivo. Ajá. Pero realmente eran prospectos que no eran nuestro mercado. Y yo creo que estuvimos pagando esos $1,500, no sé, 6 meses, 8 meses, una cosa así. Y después que me di cuenta lo que nosotros podíamos hacer con esos $1,500, pues me dio mucha depresión. O sea, de verdad que me sentí muy, muy estafado. Y yo creo que hay muchos dueños de empresa que se han sentido estafados. Claro. Pero es porque no es que el marketing no funcione, no es que la prospección pasiva no funcione, sino que tú como dueño no te estás educando o no tienes a alguien en tu equipo en quien confíes que pueda validar que efectivamente esos esfuerzos se están haciendo, ¿no? ¿Cuál es el cambio? Hoy en día, el 90% de nuestras ventas salen de prospección pasiva. Que por un lado está muy bien porque hemos estado creciendo todos los años, incluso en pandemia. Por otro lado, creo que estamos en esa zona de confort y desde que llegó José al equipo ya estamos haciendo mucha más prospección activa y yo creo que esa balanza va a cambiar y personalmente mi objetivo es que sea 50-50 y creo que vamos por muy buen rumbo. Pero de todas maneras, oye, que el 90% de nuestras ventas en una empresa en crecimiento vengan de la prospección pasiva, pues es una delicia. Significa que estamos haciendo las cosas bien. Entonces ya no soy el dueño de empresa que se siente estafado por su agencia de marketing, Claro. Sino que al contrario, ahorita si mi agencia de marketing es Teresa y el equipo de Teresa, si tú te fueras ahorita de la empresa, pues yo tendría que, o sea, sería demasiado difícil rápidamente recuperar el nivel de ventas que ustedes nos generan. Sería demasiado difícil recuperarlo a través de la prospección activa. Nos tardaríamos, no sé, 2 años probablemente nos tardaríamos en recuperar el nivel de ventas y probablemente requeriríamos un equipo de ventas pues considerablemente más amplio. Tal vez tendría que duplicar al equipo de ventas, ¿no? Un punto específico, por ejemplo, de prospección pasiva que nos ha ayudado mucho, que fue una cosa en la que tú insististe, el newsletter. Nosotros en 2018 empezamos a captar correos electrónicos. Porque lo dice Sam Brandon Bouchard, lo dice Sam Russell Brunson,
un correo electrónico bien manejado equivale a $1 mensual de ingresos. Y contrario a lo que piensa la gente, no ha pasado de moda. Y no ha pasado de moda, efectivamente. No ha pasado. Sí, capturar el correo sigue siendo una de las maneras más directas que tienes de llegar a la persona, ¿no? Literalmente. Y pienso yo que aparte el correo es lo más democrático que existe. O sea, Instagram tiene un algoritmo, ¿sabes? O sea, todas las redes sociales algún día pueden cambiar su algoritmo. Exacto. Y no perdiste todo el todo tu mundo audiencia. usa esa red social. Exacto. WhatsApp te lo pueden hackear. Pero la red social, o sea, las bases de datos de correos, los CRMs, es como, ahí están. Y ahí los tienes. Hay mucha gente que tiene muchos seguidores en Instagram y no tienen esos correos electrónicos. Sí, claro. Y son esclavos de, ay, me robaron la cuenta y no sé qué. Y, dude, es que si no tienes los correos, eres esclavo automáticamente del algoritmo. Y pues, perdón la expresión, pero pues sí. O sea, tienes que terminar bailando en TikTok y haciendo todas las cosas que te molestan porque sientes que tienes que hacer todas esas cosas para que la gente vea tu contenido. En cambio, cuando tú captas el correo, al final no importa cuántos seguidores tienes, puedes monetizar porque tienes el correo y tienes otros canales para alcanzar a estas personas, ¿no? Correcto. O sea, esa base de datos de correos a nosotros nos ha generado miles de dólares. Yo diría millones. Una anécdota específica es cuando tú y yo nos fuimos de licencia de maternidad y paternidad, las ventas de la empresa se mantuvieron crecientes, no estables. Crecientes porque Alex estuvo haciendo lanzamientos solo a través de correo electrónico. Y ni siquiera estaba yo para dar los cursos, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Si no estás ahorita captando correos electrónicos, es clave que lo estés haciendo. Sí. Así que si no haces prospección pasiva, espero que todo esto que hemos dicho hasta el momento te sirva para convencerte de que es tu momento y que el internet, ChatGPT y Google son tus amigos y que puedes encontrar, y la lista de 150 que te voy a regalar en este episodio son tus amigos, y lo importante aquí es que encuentres algo que puedas poner en tu página web, en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, en tu base de datos de clientes, los correos que envías, algo que te ayude a crear una especie de receptor de esos correos electrónicos, ¿no? Y que tengas una manera de medir el impacto que en ventas, obviamente, de esas personas. Entonces, si yo estoy creciendo mi lista de correos todos los meses, pues obviamente, mientras esté vendiendo activamente, pues mis ventas van a crecer, ¿no? Siempre y cuando estas listas de correos estén segmentadas y correctamente añadidas, ¿no? Entonces, te quiero contar las fuentes más efectivas que la raza nos compartió en la encuesta que les están funcionando más para traer leads pasivos, porque si no has empezado, quizá por ahí es por donde tienes que empezar, ¿no? De acuerdo. Entonces, la primera, y yo creo que esta es muy obvia, es Meta Ads, o sea, llámese Facebook e Instagram. Es como son los reyes de la prospección pasiva. Publicidad en esas. Exacto. Puede ser publicidad o puede ser orgánico. Depende. Entonces, la publicidad es, creas un anuncio y de ese anuncio los llevas a una landing o a una página. Sí, o puede ser tu página web, pero yo prefiero que sea una otra página específica con objetivo en el que les puedes ofrecer un descargable, un reporte, o sea, lo que sea que hayas anunciado en el anuncio, o puede ser inscribirte a un evento. El otro día me invitaron a las Capital Nights. Lo que hacen en las Capital Nights es, sale un anuncio de las Capital Nights y después le picas al anuncio, te lleva a la página donde te registras, te piden correo, nombre, empresa. Mucha gente cree que poner poquitos datos para que menos gente desista de llenar todo el formulario, pero si empiezas a ver que te empieza a llegar mucha basura, válido aumentar la cantidad de preguntas, pues para que se filtre, ¿no? Por ejemplo, pedir celular. Pedir celular, pedir la empresa, pedir correo de empresa y no correo Gmail o Google o Hotmail o Yahoo o lo que sea que usen. Entonces, muy importante, y ya de eso, esa información después se vacía en un CRM, ¿no? Entonces tú de ahí puedes gestionar y decir, oye, vimos que estabas interesado, Aquí lo importante es la rapidez. Si me voy a tardar 3 meses o 2 meses o inclusive un mes en atender a un lead, pues
eso va a ser problemático. No, Claro. tu problema no es que no te lleguen leads, sino el problema es qué tan rápido estás haciendo para atenderlo, ¿no? Entonces, lugar número 1 que está funcionando por prospección pasiva, ya sea pagando anuncios o con una publicación orgánica que tiene una acción de escribe y te vamos a mandar tal cosa o regístrate al evento, lo que sea. Facebook e Instagram. El número 2 es el sitio web, o sea, gente que la buscan, yo creo que en Google o en el mismo sitio web es contáctanos y la gente llena sus datos. A mí personalmente me ha pasado que mucha gente nunca te llama, Sí. o sea, que es como la sección de contacto más abandonada en planeta Tierra. Sí, o sea, que la gente tiene la sección de contacto, pero ni siquiera saben a dónde les hicieron su página web ¿Y a dónde caen? y no saben a dónde. Claro. Exacto. Y la tercera es LinkedIn. Y la cuarta es mailing y Google Ads. Buenísimo. Entonces, ahí se los dejo por si van a empezar, pues ya saben dónde es como más fácil empezar. Ahora, nosotros en Sandler Dan Macías, las que más usamos son YouTube, máquina de ventas, este podcast, newsletter, o sea, mails y redes sociales como LinkedIn e Instagram. Son como nuestras fuentes principales de prospección pasiva. Pasiva, de acuerdo, sí, sí, sí. Ahora, yo te hago una pregunta que seguramente nuestra audiencia tiene y volvemos al tema de los estafadores. ¿Cómo distinguir, cómo hacerle para no obtener métricas de vanidad? O sea, porque, oye, es que estamos aumentando followers, es que este reel tuvo miles de views, es que me está comentando mucha gente en LinkedIn, pero no lo estoy viendo traducido en ventas. Claro. ¿Cómo podemos hacer que este contenido se traduzca a ventas? Yo tengo como 4 cosas específicas que en mi experiencia es lo que más nos ha funcionado a nosotros. Ok. Y yo creo que no va a ser muy diferente a lo que otros mentores, otras personas en este universo te van a decir. El primero es entender a tu comprador. ¿Qué es un buen lead? Y no es entenderlo desde, o sea, sí, obviamente importante saber su demografía, ¿no? Es mujer, hombre, y toda esa información importante y sobre todo si eso es una información de segmentación. Sí. Pero lo más importante es lo psicográfico. ¿Y qué es lo psicográfico? Lo psicográfico es cuáles son los 10 dolores más importantes que tiene esa persona. ¿Cuáles son los miedos que le impiden tomar acción? Uh-huh. ¿Cuáles son sus deseos? ¿Qué sueña? ¿Cuáles son sus metas? ¿Sí? ¿Y cuáles son sus objeciones principales? Es decir, puede haber alguien que tenga 25 años de edad y puede haber otra persona que tenga 50 años de edad. Uno es empresario y el otro es empleado. Uno vive en Colombia y otro vive en México. O sea, son demográficamente diferentes. Uno es hombre, otro es mujer. Pero psicográficamente coinciden en dolores, coinciden en deseos, coinciden en obstáculos y en objeciones. Y en ese sentido son el mismo mercado. Exacto. Entonces, lo que yo me he dado cuenta es que muchos negocios no tienen mapeado esto y no hacen esfuerzos recurrentes para seguir conociendo a la gente. Ve lo que pasó en la pandemia. A todos nos cambiaron los intereses, a todos nos cambiaron los deseos, nos cambiaron los dolores. ¿Sí? Si tú vendías, no sé, si eras dueño de un restaurante, el dolor o el deseo de tu audiencia ya no era, pasar un buen rato un fin de semana. Era hacer algo diferente en mi casa porque estoy encerrado y por favor traigan vino. O sea, ¿sabes? Era claro. como... Entonces, era diferente y eso nos cambió de la noche a la mañana. Ahorita la velocidad que nos estamos moviendo, si no estamos haciendo encuestas, si no estamos preguntándole a ChatGPT, si no estamos escuchando nuestras conversaciones de ventas y mapeando eso en un archivo. Yo tengo un documento y esto mi equipo no me va a dejar mentir. Tenemos así literal de que la información demográfica, pero literal, 10 deseos, 10 dolores, 10 objeciones, 10 miedos y están ahí. Y cada vez que encontramos uno nuevo, vamos validando cuál era el más importante. Y el año pasado este era lo más importante, pero por la situación actual, este está siendo más importante. Y estamos validando eso con contenidos y con anuncios todo el tiempo. ¿Cada cuánto dirías tú que
debería de renovarse esa encuesta? Pues yo creo que idealmente, por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año. Idealmente yo diría cada 6 meses es chido, a menos de que pase algo como la pandemia. Claro. O una crisis así muy específica. Que hace que se cambie el orden del universo. O una situación muy particular en tu industria, ¿no? Uh-huh. Entonces también, porque puede pasar cosas muy particulares como lo que está pasando ahorita en la construcción. Uh-huh. Y es importante ahí investigar a la audiencia. Claro. Porque yo siento que cuando la gente no conoce al comprador, está tirando dardos para todos lados y están intentando cosas que suenan muy románticas, que suenan muy lindas, pero que no funcionan. Buenísimo. Y esto también es una invitación al equipo de marketing. O sea, aquí es donde nos volvemos más racionales y objetivos con la información. Y es mucho más fácil que el financiero te vaya a soltar dinero cuando le dices, mira, hicimos una encuesta, tanto porcentaje de la gente piensa esto y por eso esta propuesta funciona, Uh-huh, ¿sí? uh-huh. Porque estás metiendo un argumento racional, ¿sí? Y entonces ahí es donde yo no estoy de acuerdo en que las cosas no se pueden medir. ¿Sabes qué? Una cosa que a mí en algún momento me frenó antes de que tú llegaras al equipo, uh-huh, que a mí me frenaba de hacer estas encuestas, es que yo me imaginaba que uno tenía que contratar a una agencia de estudios de mercado uh-huh, y pagar miles de dólares por el estudio total de mercado. Uh-huh. Pero entiendo que esta encuesta que tú estás planteando no es así. No, yo se la mandé a la gente que... La primera vez que la hicimos, la mandamos como a la lista de correos y obtuvimos 50 respuestas. Ok. Después, con el tiempo, empezamos a entender que si ofrecíamos un incentivo, entonces hemos ofrecido meses de Sales Mastery, que es el programa más exclusivo que tenemos. Hemos ofrecido regalar un curso, hemos ofrecido... O sea, ya ahorita ofrecemos casi siempre una recompensa a cambio de esta encuesta de cada 6 meses. Es una encuesta en Google Drive, pues. Sí, o sea, la haces en Google Forms. Hay... También si tienes Typeform, que es gratuito, también uh-huh, lo puedes hacer ahí. Es un poquito más complejo de entender, pero también funciona. Y literal la gente lo contesta con muchísimo gusto. Hoy en día recibimos alrededor de 300 respuestas por encuesta. O sea, ya es una muestra considerable. Total. Entonces, la verdad es que la onda es empezar. Y si no tienes base de datos porque no has juntado mails o lo que sea, yo me puse también... hace recientemente, como yo me la paso diseñando los cursos y diseñando los productos y demás, hice una encuesta particular a clientes anteriores y gente, y literal fui yo, les pregunté, les pedí una cita, les estuve preguntando uno por uno, y pues sí, es más largo, pero de esas hice menos encuestas, no hice 300, ¿sí? Hice 20 por ahí. ¿Por qué? Porque ya está más escogida la persona y me interesa saber cosas mucho más íntimas que me las van a decir a mí y a lo mejor no las escriban en un papel. Buenísimo. Bueno, entonces, número 1, entender al comprador. Exacto. Y que ventas y marketing tengan bien claro dolores, deseos, tal. ¿Por qué? Porque también son herramientas de calificación para el vendedor. Claro. Si hablas con esa persona 5 minutos y te das cuenta que no cumple con los dolores, pues ¿qué estás haciendo hablando con esa persona? De acuerdo. Buenísimo. ¿Listo? ¿Qué más? El segundo es tener objetivos claros. O sea, hay 3 etapas del proceso para quien está iniciando en este mundo haciendo contenido, porque es la forma más fácil de iniciar estos embudos de prospección pasiva o de inbound. Y hay como 3 etapas del contenido. La primera etapa es la atracción. Entonces, en la atracción, ¿qué haces? Es simplemente dices cosas para ganchar a la persona, ¿no? Entonces, normalmente te apalancas de los dolores. ¿Quieres hacer esto, pero no sabes cómo? ¿Quieres subir tus ventas 50%, pero no sabes por dónde empezar? ¿Quieres sentirte más seguro para vender, pero eres introvertido? O no sé, ¿sabes? O sea, como poniendo ese tipo de cosas que dices, sí quiero eso, conoces mi deseo y conoces mi obstáculo, ¿sí? Entonces, la gente empieza a sentir que le estás leyendo la mente. Entonces, eso sirve para llamar la atención de la audiencia, ¿no? ¿Qué hago yo en ese tipo de publicaciones? Oye, ¿quieres superar este miedo o quieres lograr eso? Descarga esta herramienta, ahí te cuento cómo hacerlo. O sea, al descargar la herramienta, ellos que me dan su correo electrónico. Correcto. ¿Sí? Entonces, en esa primera etapa es atracción, les doy un título muy ganchador, los invito a que descarguen algo y mi forma de medirlo van a ser a través de descargas y nuevos correos que añado a mi CRM. ¿Listos? Primera etapa. Muy importante por si a alguien no le quedó claro,
les tienes que cumplir la promesa en el descargable. Claro, no se trata de decir cosas infladas. O sea, y por eso tan importante conocer los dolores y no es los dolores. Por ejemplo, nosotros sabemos que la gente quiere vender más. Pero hoy por hoy sabemos que hay un dolor casi igual que el vender más, que es el sentirse seguros a la hora de vender. Porque eso les genera estrés en el proceso, les genera estrés antes de la reunión, después de la reunión, la incertidumbre a la hora de hacer la propuesta, ¿sabes? O sea, es como un estrés constante de no saber qué estás haciendo y de estar improvisando, ¿no? Entonces, de hecho, uno de nuestros capítulos más exitosos ha sido el de cómo tener mayor seguridad al vender. Si no lo han escuchado, vayan y escúchenlo, que está buenísimo. Y esos títulos salen de los mismos insights que tenemos de la audiencia, de sabemos los posts que más funcionan, sabemos cuál, o sea, hay mucha investigación detrás de esto. Entonces, bueno, atracción, primera etapa. Otro, y de ese, obviamente, esto es como un embudo que va de grande a pequeño. Entonces, correcto. El embudo es más grande en la parte de la atracción, ¿no? Y esta etapa es una etapa súper padre para hacer pruebas de los dolores. Es decir, oye, a lo mejor tengo estos dolores mapeados, pero quiero saber cuál pega más y cuál pega menos. Ahí, pues obviamente con respecto a cómo la gente responda a esos contenidos, pues vas a saber cuáles son los dolores principales de tu audiencia. Buenísimo. La segunda etapa es la nutrición. Y es como hacer esa relación más fuerte, ¿no? Entonces, ya pasaste la etapa del primer date, ¿sí? Uh-huh. Ahora es que se enamoren. Entonces es contenido más educativo, los how-tos o cómo hacer tal cosa. Te enseño algo que los ayuda a ellos a lograr el deseo o los acerca a ese deseo, ¿sí? Y aquí es muy importante que la gente se sienta comprendido, que sienta que esa herramienta la pueden aplicar y si la aplican que tengan un primer resultado, porque eso obviamente va a aumentar la confianza que tienen en ti, que se identifiquen, ¿sí? Claro. Entonces aquí, ¿cuál es la manera en la que mido el éxito de la nutrición? Es porcentajes de apertura, por ejemplo, en un correo electrónico, inclusive porcentajes de clic dentro del correo si pones un vínculo. Los guardados, por ejemplo, en Instagram es una gran métrica para saber que la gente quiere estar al pendiente, te tiene a ti como su mentor y entonces te tiene guardado para que cuando tenga que regresar a ese recurso, ¿no? Cuánta gente comparte el contenido, o sea, todo eso son métricas de esta persona ya confía en ti, ya eres su gurú, vamos a decir, o ya eres su autoridad en ese tema y entonces quiere seguir teniéndote ahí al pendiente en su radar, ¿no? Y la tercera etapa es la conversión. Entonces ahí ya son, y obviamente el embudo se está haciendo más chiquito, ¿verdad? Vamos de menos a más. Entonces lo que menos vas a hacer es publicaciones de conversión y es que compren. Es contenidos que lo lleve a hacer algo específico, a agendar una llamada de ventas, o sea, una conversación de ya comprométete. Claro. Un llamado a la acción a comprar algo, ¿sí? O a visitar el showroom, o a canjear un cupón que va a implicar que tomen acción, ¿no? Entonces, aquí muy importante tener claro que pues en esta etapa el KPI o la forma en la que vamos a medir ya es ventas o número de unidades, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo tengo objetivos claros es en cada una de las etapas, ¿a qué le estoy tirando? ¿Cuántos correos electrónicos estoy pensando traer en este primer mes? ¿Cuántas descargas vamos a generar? ¿Cuántas publicaciones queremos? ¿Qué tanto queremos que la gente guarde esta publicación específica? Que queremos aumentar los guardados o queremos aumentar los views de esto. Y la tercera etapa en la conversión, ¿cuánto quieres generar en ventas de esa ruta, de ese embudo? Yo creo que hay algo muy importante que no queremos que la raza se confunda y es que el marketing o la prospección pasiva no necesariamente tiene que terminar en una venta per se. O sea, no necesariamente termina en que la gente no conversó con ningún vendedor, sino que para los productos de alto valor, de $1,000 para arriba, lo normal es que la gente, que todo este embudo los lleve a una conversación con tu equipo de ventas, ¿correcto? O sea, que la gente no piense que es... Claro. Sí hay gente muy crack que vende cosas de $5,000, $10,000, $20,000 sin ningún ser humano. Pero en una venta consultiva... Claro, por lo general vas a querer llevar a llamada. Exactamente, a una llamada, videollamada, cita. O sea, el punto es que el embudo concluye en una cita
y luego el vendedor califica y cierra, y eso se toma en cuenta como "Hey, el embudo está funcionando porque me trajeron un buen lead". Y súper importante lo que tú dijiste, el embudo concluye en agendar una llamada. Eso es un punto muy importante porque me he topado a mucha gente que me dice, Tere, hemos hecho muchas campañas en Facebook, en Instagram, a nosotros no nos funciona porque hacemos campañas para que la gente agende su llamada y pues no llegan, no hacen nada. ¿Y sabes por qué no llegan? Porque no hay autoridad, no hay esa admiración de, hey, voy a hablar, esto me importa, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, para la llamada ponemos muchos filtros para la llamada y uno de ellos es, te hacemos un cuestionario para que me digas tus dolores, que precisamente es la siguiente estrategia, ¿no? Hablamos la primera de entender a tu comprador, qué es un buen lead. El segundo es tener objetivos claros, saber qué es lo que vas a medir y cuáles son como, qué va a ser éxito para ti. Sí. Y la tercera es tener estrategias de filtro. ¿Por qué? Porque cuando empieces a implementar esto te vas a dar cuenta que sí, y probablemente a muchos les está pasando que les está llegando mucha basura, están teniendo que limpiar listas, están teniendo que hacer llamadas y pues al final, no sé, probablemente el 50%, 80% de esa lista es completamente inútil y no sirve para nada. Entonces, es muy importante tener estrategias para filtrar. ¿Cuáles son estas estrategias? Yo creo que la primera más importante es hacer copy para vender. Y esto es muy diferente a tener buena gramática y buena ortografía. ¿Qué es copy para vender? Porque copy ya es término técnico, marquetero, locochón. Copy es toda la gente que escribe los textos de cualquier pieza de marketing. El guión, pues. El guión. Lo que se lee, y puedes estar hablando de un copy para lo que vas a decir a un webinar, para la presentación o para un carrusel en Instagram o una publicación en LinkedIn, o sea, tu blog. O sea, todo eso hay que escribirlo, pero hay gente que sabe escribir muy bien por su carrera o lo que sea, pero no con el objetivo de vender. Y tiene un factor de persuasión y de como romper objeciones en la forma en la que lo escribes. Claro, ¿sí? correcto. Entonces tiene muchas cosas que obviamente no voy a hablar de eso en este momento, pero sí saber súper importante que ejemplos como vende $1,000 de productos de belleza por WhatsApp en 7 días. Descarga la guía aquí. Pues eso ya segmenta. Porque si tú no vendes productos de belleza y no los vendes por WhatsApp, eso no te sirve. Claro, el texto ya está filtrando. El texto tiene que filtrar. Porque yo veo a mucha gente, por ejemplo, que hace webinars. Y nosotros cometimos ese error muchas veces que decíamos, vende más. Claro. Sí, todo el mundo quiere vender más, literal. O sea, sí, los 8,000 millones de personas del mundo les puede servir el webinar. Exactamente. Entonces es como todos los textos tienen que servir para filtrar de alguna manera. Oye, es que me va a nichar, es que no quiero que la gente... Pues es que por eso hay que probar. Claro. ¿Sí? Oye, ¿viste que esa publicidad te trajo puros leads basura? Pues modifícale a lo que escribiste y explícalo de una manera diferente, con no lenguaje técnico y de una manera que segmente para que la persona a la que tú quieres que llegue se sienta identificada. Buenísimo. ¿Sí? Entonces, primero que nada, saber escribirlo o tener a alguien o contratar a alguien que lo haga, ¿no? Segunda cosa, los formularios de calificación. Para nosotros los formularios de calificación han sido un hit. La gente que ha hecho citas con nosotros sabe que es como siempre pasas por un Typeform o por un formulario dinámico. Entonces la gente lo contesta y eso le llega al equipo de ventas y el equipo de ventas tiene información previa a tener la reunión. Entonces, pues es otro nivel de conversación de ventas. Sí, ya yo les comparto un dato. El año pasado nosotros revisamos la gente que nos llegaba al formulario y el 65% de las personas no lográbamos contactarlas o no llegaban a la reunión. O sea, el 65% eran leads que al final no se concretaban en una conversación seria. Claro. Y lo que hicimos fue que nos pusimos más perros en el formulario. Y entonces, por ejemplo, agregamos... Que perro significa exigente, gente. Más exigente. Sí. Entonces, por ejemplo, pusimos cuál era el valor mínimo que uno tenía que pagar en nuestros cursos, ¿no? Entonces, hicimos la pregunta, oye, si nosotros te dijéramos que tienes que pagar $2,500 para resolver todos estos retos que me acabas de contar, ¿qué me dirías? Y hay 3 respuestas. ¿Estoy listo para invertir? Segunda pregunta, ¿sería un gran esfuerzo, pero siento que vale la pena? Tercera pregunta, imposible, prefiero seguir solo con cursos gratuitos.
Y entonces, la gente que no está abierta a invertir eso, pues solitos se están filtrando. Obviamente, antes le hicimos preguntas para monetizar el dolor, ¿no? Claro. No es la primera pregunta que hacemos, Claro. es una de las últimas, sino que primero le preguntamos a ver qué dolores en ventas tienes, si pudieras mejorar esto, cuánto más podrías vender, cuánto representaría esto para tus ingresos personales. Y ya después de eso, ya que ellos entendieron el dolor en dinero, ahora sí hacemos la pregunta de presupuesto. Y le robamos a Dan Go, un coach de fitness que yo contraté el año pasado, muy bueno, por cierto, equipo, de su Typeform, de su formulario, la pregunta de, oye, esta reunión implica media hora, 1 hora de tu tiempo. ¿Tienes el compromiso? Claro. Y la gente escribe, sí estoy comprometido. El año pasado 65% no nos contestaban. Este año todos nos contestan. Muy loco, pero todos nos contestan. Y yo creo que eso viene acompañado un poquito con temas de mentalidad. O sea, ¿por qué? Porque nosotros a veces yo recibí un mensaje recientemente de alguien que me decía como, Tere, estás bajando tu conversión si dejas ese formulario tan grande y tan largo y no sé qué. Es de que, duda, a mí me llegan leads todos los días. O sea, créeme que la gente, me está llegando más de la gente indicada. Exacto. Y entonces, si tú no puedes llenar un formulario para solucionar un problema tan importante como pueden ser las ventas de tu negocio, créeme que no vas a tener las ganas, ni el esfuerzo, ni el dinero vas a querer invertir en lo que implica transformar tu cultura de ventas, transformar tus resultados de ventas. Sí, o sea, si no le vas a meter 10 minutos a un formulario. Exacto, papi, el curso dura muchas horas y hay que hacer muchos ejercicios y si no estás dispuesto a llenar un formulario, para mí es un filtro de compromiso, ¿no? Entonces, claro, se quedó y ha generado buenos resultados. De nuevo, porque vendemos productos de alto valor. Claro. Oye, si yo estuviera vendiendo un producto de $30, $50, pues obviamente no le voy a poner a la gente a contestar un formulario de 10 minutos. Exacto, sí, total. Y yo creo que aquí, sobre todo también cuando la venta es consultiva, que es en lo que nosotros nos especializamos, que es mi producto es personalizable, mi producto es especializado para una industria, suele ser caro, suelen ser montos altos. Entonces ahí es donde este tipo de estrategias funcionan muy bien porque, claro, la objeción de precio va a estar en absolutamente todos los productos, así cuesten $30. Esa siempre te la vas a encontrar. Y también te vas a encontrar objeciones de tiempo y te vas a encontrar objeciones de compromiso. Entonces tienes que hacer lo que sea necesario en tu mundo. Buenísimo. Hay otra estrategia, por ejemplo, también buenísima, que es el lead magnet o los recursos descargables. Ya ves que tú te inscribes y ya sea un webinar o sea un reporte o lo que sea, que son gratuitos. Muchos de que te inscribes y gratis obtienes tal cosa. Pero hay gente que los cobra. Y entonces así ellos segmentan también un poco. No, barato. Pues depende de la industria. O sea, por ejemplo, si es un white paper de Harvard Business Review y fue un estudio de 1 año en el que habla de algo que la gente quiere demasiado, pues yo sí he visto white papers que te pueden costar $100, 150. Sí, o sea que eso es caro para un descargable, ¿no? Claro. Pero ellos saben a quién se lo están... Y obviamente la información tiene que ser súper valiosa, no es como que nada más cobrar por cobrar. Pero digamos que en términos generales, unos $20 en una empresa consultiva que quiere ofrecer como un reporte que le dé muy buen insight a su audiencia o a sus futuros clientes o a sus prospectos, pues es una gran estrategia, ¿no? La otra cosa que nosotros hemos utilizado y que funciona también muy bien es un llamado a la acción en el mail. Nosotros tenemos un pie de página que dice, ¿quieres trabajar con nosotros? Y te damos como 4 opciones de cosas en las que puedes tomar acción ya. Y la última dice, no sabes, quieres hablar con alguien, y eso te lleva al formulario de Typeform que tú acabas de mencionar. Entonces, al formulario de calificación que le llamamos, y eso pues también lleva tráfico y funciona para segmentar, porque es gente que ya está en mi lista de correos, es gente que ya me lee, es gente que ya está ahí porque quiere, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera ahí hay muchas posibilidades de que haya clientes. De acuerdo. Grupos de WhatsApp. En grupos de WhatsApp uno puede mandar contenidos y puede segmentar, digamos, puedes hacer una encuesta previa, ¿no? Entonces, como tienes el contacto de la persona, yo vi que contestaste esto, te estoy buscando para ver qué podemos hacer al respecto, ¿no? Entonces, uno puede segmentar haciendo encuestas en WhatsApp o encuestas en donde se te dé la gana, ¿verdad? Y, como tú decías, pedirle cosas a cambio. O sea,
yo creo que al final, y eso es una cosa que tú has mencionado muchas veces, es como por cada cosa en la que nosotros como vendedores cedemos o como empresas cedemos o cedemos para acercarnos al cliente, el cliente también tiene que dar un paso adelante porque ese es calificando el compromiso de la persona, de decir, oye, yo no te estoy persiguiendo, aquí los dos somos iguales y los dos queremos esto, ¿no? Entonces creo que aquí pedirle cosas que lo comprometan, como lo que decía, pedirle más datos, pedirle un poco de dinero abonable al servicio. También he visto gente que dice, bueno, te doy la cita, pero tienes que pagar por la cita. Sí, tampoco es una cantidad millonaria, pero ponle que, no sé, son $100 y son $100 abonables a un servicio de $5,000. Entonces, pues, total, si no compras, pues no te duele tanto. Pero si sí estás interesado, pues es una conversación que dices, güey, son $100. O sea, ¿sabes? Como ya lo tienen muy claro. Entonces, bueno, ya les di muchas ideas para segmentar, digamos, en estrategias para filtrar. Correcto. ¿Listo? Pero creo que el mensaje importante es no tengas miedo a filtrar, ¿no? Exacto, a ponerte exigente. Claro, uno no quiere decir, es que nosotros recibimos 100 leads diarios. Uy, brother, 100 leads diarios es un mundo, güey. O sea, si tienes 2 vendedores, son 50 por cabeza. Si tienes 4 vendedores, son 25 por cabeza. O sea, 100 leads diarios es mucho. Si son buenos leads, qué bueno. Pero el problema es que muchas veces los filtros son demasiado bajos. O sea, por ejemplo, que del ad inmediatamente te mandan a agenda una cita con nosotros. Pero no hacen todas estas estrategias de filtro. Claro. Y entonces te toca atender a los 100. Sí. De los cuales realmente 5 valían la pena. Exacto. Y yo sí siento que las citas tienen que ser algo súper exclusivo y súper especial. O sea, yo siempre le digo a mi equipo y le digo a Dan, el acceso a Dan es especial. Entonces sí, ponemos muchos filtros para llegar a Dan y eso es a propósito. Soy especial equipo. Y bueno, y también como que tener esa mentalidad de tienes que ponerte exigente porque los clientes que están comprometidos contigo van a hacer lo que sea necesario para trabajar contigo. De acuerdo. Porque ofreces algo demasiado importante para ellos. Buenísimo. ¿Listo? Y la última, que es, yo creo que la que más se olvida, que es medir. Y aquí voy a decir una cosa muy fuerte. Mucha gente que hace campañas, que les llaman traffickers, o gente que hace pues campañas en Facebook, en Instagram y demás, se obsesionan demasiado por el costo por lead. O sea, de que es que me está costando $1 y está carísimo. Sí, dude, pero vendes un producto de $500. Sí, claro. O sea, no nos obsesionemos por cosas que no vienen al caso. Hay gente que está vendiendo productos de $10,000, de $5,000. Si pagas $100 por el lead, pues no está caro. Correcto. ¿Sí? Entonces, hay que poner las cosas en perspectiva. Así como la gente que tiene más poder adquisitivo, la gente más difícil de segmentar, por ejemplo, en Facebook no puedes segmentar posición en el trabajo, porque normalmente es falso, ¿sí? Entonces, tienes que irte más por los intereses, porque eso Facebook sí tiene más información al respecto. Entonces, en LinkedIn sí puedes segmentar por puesto. Cargo, claro. Exacto. Entonces, también Buenísimo. entender lo que sí le puedes pedir a una plataforma. No porque tenga el botón significa que es una buena opción. Y yo creo que por eso es importante tener estos parámetros claros. Tú como dueño, tú como jefe comercial, cuando el de marketing te esté diciendo cosas, que tú sepas entrar a esa conversación de una manera competente para exigir accountability. ¿Por qué? Porque muchos marketeros van a decirles no se pueden medir las cosas. Que exactamente. Y hoy, en el mundo digital, a mí me parece ridículo que digan eso. Sí. Me parece ridículo. Y con la inteligencia artificial aparte, o sea, sí hay información que, por ejemplo, Facebook no arroja como tan acertada o correcta, pero hay muchas otras plataformas que conectadas con Facebook te sueltan de dónde vino el lead, se conectan con tu CRM. Nosotros vamos a empezar a usar una herramienta que se llama Funnel Chat. Y lo que te dice Funnel Chat es básicamente de dónde salió cada cliente. O sea, dónde fue su primer... Sin que tú le pongas ningún tag de que esta persona entró a tu funnel por YouTube o por este anuncio o por este post o por... O sea, pero no es Funnel Chat. Funnel Chat es la de... la de WhatsApp. Creo que es Funnel Center. Es Funnel Center. Yo no sé, tú sabes. Es Funnel Center. Y digamos que la vamos a empezar a usar para este proceso de generación de citas.
Ya les contaremos al respecto si quieren saber. Pero bueno, me parece ridículo que la gente diga no se puede medir o que es imposible de medir. Sobre todo, aquí lo importante es saber qué textos o qué copy está funcionando. O sea, con qué dolores está conectando la gente. Y eso, ¿cómo lo sabes? Pues los que más le dieron más clics, más views, más guardados, más compartidos. Eso todo, no los views. O sea, sí los views quiere decir que mucha gente empezó, pero si lo guardaron, entonces como en general el tema fue súper relevante para ellos, ¿no? Correcto. Si nada más lo vieron, pero no tomaron acción, eso significa que fue muy ganchador el título. Entonces, a lo mejor la respuesta no fue lo que la gente esperaba. Entonces, medir ese tipo de información es súper importante y súper relevante para que la comunicación la vayas afinando y cada vez la gente pues se conecte más con tu mensaje, ¿no? Y pues obviamente las campañas, estar probando cosas diferentes, cómo hacen los anuncios, los formatos, quién sale en el anuncio, si es solo el producto, si sale una persona, si pones una cara de como un asesor o lo que sea, ¿no? Entonces, esos son diferentes como cosas que hay que tener en cuenta. Utilizar herramientas de inteligencia artificial y dashboards para tener la información a la mano y que la puedas ver y puedas consultar. Yo creo que una muy importante es que la secuencia, o sea, que cuando planees tu estrategia de tu primer embudo para traer leads pasivos, pienses en una estrategia como dónde llega la persona y cómo entra el contacto a tu CRM. Ese es el inicio y ese es el fin. Todo lo que va en medio es parte de tu creatividad y de lo que obviamente ya hay fórmulas probadas, pero pues hay muchas industrias, ¿no? Entonces también me parece importante como entender que tenemos que hacer una estrategia completa. Sí. O sea, hacer una publicación y ponerle anuncios o ponerle como anunciar esto o boost post, pues no aplica. De acuerdo. Porque solo le estás metiendo dinero para que la gente lo vea. Y entonces ahí es donde caes en las métricas de vanidad. Correcto. Oye, tiene no sé cuántos followers. Sí, pero... Y estás cayendo en que es un gasto y que no es una inversión Exactamente. rentable. Y no lo puedes medir. O sea, Claro. no sabes de que, ok, de tantos seguidores, ¿cuánto estoy monetizando realmente de ahí? Sí. A mí me llamó mucho la atención porque inclusive mucha gente dice, oye, es que aparte en la publicidad tradicional, si tienes una empresa que utiliza mucho publicidad tradicional tipo panorámicos, las paradas del bus, las pantallas de los edificios, todo lo que sea, exacto. El otro día fui al showroom de en medio, ¿ok? Y me enseñaron una pantalla que literal la gente se para frente a la pantalla y lo que ellos ven es un anuncio normal, ¿no? Animado y tal. Pero la pantalla de detrás está haciendo como matemáticas y está segmentando a la gente. Eso está diciendo está viendo el porcentaje de mujeres, el porcentaje de hombres, las edades, cuánto tiempo vieron, Entonces arroja un reporte. Brutal. Y ya estamos viendo tecnología así. Inclusive, por ejemplo, en las tiendas. O sea, el otro día yo me metí como a un Victoria's Secret, una tienda en Estados Unidos, y literal yo agarré como mis prendas y al meterme al probador, el probador sabía qué prendas yo traía en la mano y literal era como, me preguntaba cuando me lo probaba y me decía como, ¿qué te pareció? ¿Te quedó bien? ¿Quieres otra talla? Y entonces tipo le decías de que bien, tipo le ponías en la pantalla, ¿no? Y entonces ellos ya sabían que esa te la ibas a llevar. Entonces básicamente como en la caja ya me estaban esperando de que si tú eres Tere Prieto, tipo te estabas quedando acá, o sea, te hacen meter tus tallas, haz de cuenta, porque si decías quiero otra talla, llegaba una morra como a los 2 minutos y te decía como, hey, ya tengo, aquí está tu otra talla, no sé qué. Y yo digo, sí es una gran inversión de dinero, estoy segura que está costando un montón de dinero. Pero ¿cuánto dinero más les está generando? Claro, obvio. Es una inversión que vale la pena tremendamente. Y cuánta productividad y el manejo de inventario. Entonces, yo creo que a veces en América Latina le tenemos mucho miedo a este tipo de inversiones. Pero te puedo asegurar que, por ejemplo, todas las cajas de self-checkout están midiendo una cantidad absurda de datos. Absurda. Entonces, cosa que en una caja una persona manual, pues no podría como medir de una, ¿no? Y una que me parece increíble y creo que es muy importante en la que un vendedor tiene el control es el debrief de las llamadas. Sí. O sea, si tú eres un vendedor y estás haciendo esto solo y tú dices, oye, el equipo de marketing hace lo que se le da su gana, agarra tus últimas 10 llamadas y mapea cuáles fueron los 10 dolores que más te dijeron.
Mapea cuáles fueron los deseos, cuáles fueron los miedos, qué cositas, y ve armando esa matrix de tu avatar, de tu mercado, y creo que puedes aportar muchísimo y te va a ayudar a ti a calificar mejor. Hacer Buenísimo. preguntas que te lleven a esas respuestas que tú sabes que necesitas, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Ahora que estás diciendo de la inteligencia artificial, que por cierto, eso que estás diciendo, o sea, raza, si no lo están haciendo, ustedes pueden bajar una aplicación que toma notas de la reunión automáticamente. Ustedes le dan copy, paste y lo ponen en la herramienta de inteligencia artificial que quieran, ChatGPT, Gemini, Copilot. Le dicen, oye, de esta llamada, dime cuáles son los 10 deseos del cliente, dime cuáles son los 10 dolores del cliente, tal. O puede ser lo mismo con las 10 llamadas, ¿no? Claro. Copy-paste a las 10 llamadas. Dime de estas 10 llamadas, resúmeme los 10 deseos, los 10 dolores, los 10 obstáculos, las 10 objeciones. Y luego, porque todo lo que hemos dicho a fin de cuentas implica crear contenido. Claro. Y crear contenido, pues a ver, yo estudié comunicación, a mí me encanta esta vaina, pero pues hay mucha gente que el tema de creación de contenido le da mucho miedo. Pero tú le puedes decir también a la herramienta de inteligencia artificial, oye, estos son los 10 dolores, 10 deseos, 10 obstáculos, 10 objeciones de mi cliente. Quiero que me hagas una lista de 25 contenidos que puedo arrojar a mi audiencia. Y quiero que me hagas 25 de atracción y 25 de nutrición y 25 de conversión. Y luego le puedes pedir que te haga el guión, güey. O sea, ya ni siquiera necesitas todo el staff de producción de Total. Netflix para desarrollar el contenido, sino que la inteligencia artificial, obviamente no conviene que te haga el 100%, ¿verdad? Claro. Pero sí te va a ayudar con el 50, 70, 80% del trabajo. O te va a crear las bases para que puedas empezar a hacer pruebas. Exacto. Y si eres dueño y me dices, oye, Tere, es que no tengo tiempo, porque ¿a qué horas? Contrata a alguien. Pero sí, sé muy claro en la conversación de que vas a exigir KPIs, que sepas, yo te estoy diciendo ahorita qué es lo que puedes esperar de cada etapa. Y creo que aquí muy importante esto es algo que yo creo que va a seguir evolucionando, Sí, ¿sabes? claro. Yo creo que hay mucho espacio de innovación, mucho espacio de capacitación y de aprendizaje. Nosotros, la inteligencia artificial apenas está llegando. O sea, yo estoy segura que muy pronto vamos a poder tener herramientas mucho más avanzadas para esto. Claro. Y por eso hay que estar en la jugada. Hay que estar en la jugada. Bueno, bandita, ahí les va un resumen del tremendo episodio de hoy. Hoy hablamos de la importancia de tener una buena estrategia de prospección pasiva y cómo hacerlo para que te traiga muy buenos leads. Les tenemos un tremendo regalo de parte de Teresa y es una lista actualizada de 150 fuentes de prospección pasiva. Yo en el curso de Fundamentos enseño 7, entonces estoy en un momento de presión grave y voy a ser el primero que va a ir a descargar ese archivo. Les contamos que hicimos una encuesta y que la gente nos dijo que sus 4 maneras de hacer prospección pasiva que más estaban funcionando era anuncios en Facebook y en Instagram o orgánico, Ajá. sitio web, LinkedIn, emailing y Google Ads, y les compartimos que en nuestro caso es YouTube, este podcast, el newsletter y las redes sociales, y les dijimos 4 cosas que tienen que hacer para garantizar que nuestro marketing, nuestra prospección pasiva nos esté trayendo buenos leads. Número 1, entender a tu comprador, que es un buen lead. Número 2, tener objetivos claros en los 3 niveles, que son atracción, nutrición y conversión. Número 3, tener estrategias para filtrar, es decir, reglas Sandler, no todos los prospectos califican para ser clientes. No aceptes a todo mundo como lead, ponle filtros. Y número 4, medir, porque estamos en una época en donde Claro. la gente que te dice que no se puede medir te está diciendo mentiras. Exacto, es muy difícil. Y si en verdad no se puede medir, mejor no lo hagas. Seguramente hay otra alternativa para así medirlo. Así es. Definitivamente. Ahí estuvo, bandita. Ya está. Nos vemos a la próxima. Un gustazo verlos. Un abrazo. Bye. Chao.